Ya, me he olvidado. En quechua no existe la C. No existe la C. En vez de la C es la K. Entonces, si yo quiero asno, kuchiwan, itan, de repente, ¿no? Itan. ¿Qué quiere decir? El burro salta porque pitai es saltar. Pitan, kuchiwan. ¿No es cierto? Salta con el chancho. Ya tenemos otros animalitos. ¿Qué más podemos poner? A ver. Ukuku. Ukuku es oso. Ukuku. ¿Con quién? A ver, Kusiyuan. Kusiyu. Recuerden que siempre se le tiene que agregar al objeto estos sufijos de aquí. Ukuku, Kusiyuan. ¿Qué cosa van a hacer? A ver. Mihun, ya tenemos Mihun, Pawan. Pawai es correr, ya no le estoy poniendo la Y, sino como es animalito le estoy poniendo la N. Entonces, Ukuku es oso, Kusillo es mono. Dice el oso con el mono corre. Ukuku, Kusillua, Pawa. ¿No es cierto? Hasta ahí ya tenemos con Wan. ¿Qué nos falta? Nos falta pi y nos falta kama. Falta kama. Ya no lo vamos a utilizar más pronombres porque vamos a entrar a realizar más oraciones. Empezamos con pi. Otra vez, recuerden siempre, sujeto, objeto y verbo. Entonces digo, Julio camina en el colegio. ¿Ya? Julio camina en el colegio. Traducimos. Primero vamos a identificar. Es el mismo método en todos. Hasta que puedan aprender bien, siempre van a tener que poner sujeto, objeto, verbo. Una vez aprendido bien, recién ya pueden traducir de frente. Es más, ni siquiera de repente ya lo van a escribir en castellano, sino de frente en quechua. Sujeto, verbo, objeto. Y este también, pero recuerden que este va a ser la traducción. Julio, colegio en el camina, más o menos así se va a traducir a quechua. Muy bien, la traducción es Julio, colegio era Yachay Wasi, ¿no es cierto? ¿Y qué significa en él? Significa pi. Entonces le voy a agregarle Wasipi. Julio Yachay Wasipi. ¿Qué cosa? Camina. ¿Cuál era el verbo caminar? Puri. ¿Cierto? Pero igual le voy a quitar la Y y le voy a poner Puri. ¿No es cierto? Que no debería de caminar. Muy bien. Julio Yachay Wasipi Puri. No debe de caminar. ¿Cómo diría? No debe de caminar. Mana, Purinchu. Pero eso todavía no lo vamos a hacer ahora. Después vamos a aprender a hacer oraciones en negación, interrogativa, etc. Esto es el básico. Otro ejemplito vamos a escribir, por ejemplo. Vamos a utilizar otro colorcito para variar. A ver, otro con pi. Ana baila en el mercado. Ana baila en el
mercado. Ana es sujeto, verbo, objeto. Traducimos. Ana, recuerden que el mercado es Hatuna Wasi. ¿Qué había sido? Hatuna Wasi. Que también más luego vamos a aprender la pronunciación y la diferencia de la Q con H, la Q con su apóstrofe y luego la Q. Para pronunciar la Q con H es K, ¿no es cierto? Y para la Q con apóstrofe es A, con apóstrofe, ¿no es cierto? Y K, esta Q de aquí, poco a poco iremos aprendiendo lo que es la escritura. Entonces dice Ana Hatuna Wasi, que había sido en él, en la pi, ¿no es cierto? Wasi pi, ¿qué cosa hace? Baila. ¿Y qué era bailar? Tusu. ¿Qué le debo de agregar en Ana? Ana Hatuna Wasi pi, tusu. Baila, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos dos ejemplos con pi. Y el último con cama. El último con cama. El último realizamos con cama. Muy bien. En este caso, cama significa hasta. Entonces voy a hacer oraciones, por ejemplo, voy a utilizar Julio María siempre para apoyarnos en las oraciones. Julio, Lima, cama, usa. Muy bien. Ay, pero ¿qué dice ahí? Estarán diciendo, ¿cierto? Julio es sujeto, objeto y verbo. Traducimos a castellano en este caso. Julio, recuerden que este cama, en castellano va a ir primero el verbo, viaja hasta Lima. Si en número, Julio va a ser 1, 2, primero lo vamos a poner aquí, 3 y 4, ¿no es cierto? Primero la traducción va a ser así: Julio viaja hasta Lima. Julio, Lima, cama, usan, viaja hasta Lima, ¿no es cierto? Muy bien, otro ejemplo. Ana, ¿hasta dónde? A ver. Illa, bamba, cama. ¿Qué cosa? Agua. Ana, Quillabamba, cama, Hawan. ¿Cuál es el significado? Ana corre hasta Quillabamba. Ana corre hasta Quillabamba. ¿No es cierto? Hasta vamos a utilizar como cama. Muy bien. El último ejemplo, anti. Anti, mayukama, ita. Anti es un nombre. Anti, mayukama, ita. Ita es saltar. Entonces, anti salta hasta mayu es río. Hasta el río.
Anti pitan mayukama. O anti mayukama pitan significa anti saltas del río. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta aquí lo que es la gramática básica del idioma quechua, utilizando los 4 sufijos. Es una práctica que ustedes deben de realizar para luego empezar la gramática un poco más fuerte, con más sujetos, con más objetos, en diferentes tiempos. En este caso solo hemos utilizado lo que es presente. Para los siguientes les voy a subir lo que es en tiempo pasado y en tiempo futuro, que no es difícil, que simplemente se le quita la N y se le pone RAM, ¿no es cierto? Y va a decir Julio Lima Cama Chusara. Julio viajó hasta Lima. Viajó hasta Lima, pasado, ¿no es cierto? Ana Quillabamba Cama Hawa Ram. No va a variar mucho. Para futuro también le puedo poner. Solo se le cambia en el verbo. Julio Lima Cama Chusan. Si ustedes observan, en tercera persona en futuro se le agregaba can, ¿no es cierto? Igual acá abajo también estará, lo quito y lo pongo en futuro. Ahí va a decir Ana Quillabamba Cama Pahuanca. Ana correrá hasta Quillabamba, ¿no es cierto? Muy bien, se le agrega también futuro. No es difícil, lo pueden practicar. Kunanka tupanantis kama ñañaykuna turaykunaq huk p'unchay kama.